Muy buenas noches, es martes, esto es Al Cierre y como saben, cada semana tratamos desde este programa de acercarles un poquito más a la actualidad, a lo que ha sido noticia durante lo que llevamos de semana y lo que nos queda. Sin duda, la noticia de la semana, la que además llevábamos esperando y comentando durante varios meses atrás, ha sido la declaración de la infanta Cristina en los juzgados de Palma de Mallorca este pasado sábado, el contenido de esa declaración y toda la parafernalia que ha rodeado a este día. Pero a raíz de esta declaración, a raíz de este día, que marca un antes y un después en la historia de la monarquía española, pues se abren muchísimas dudas y se abren muchos debates y muchos foros en los que las opiniones son muy distintas. Hoy hemos querido tener con nosotros a 3 abogados y a un político para hablar de esta cuestión, que les presentaré enseguida, pero antes vamos a ver en imágenes la cronología de lo que fue este sábado y esta declaración de la infanta Cristina ante los juzgados de Palma de Mallorca. 8 horas después de su llegada, la infanta Cristina ha abandonado los juzgados de Palma, en coche y con un rictus sonriente, igual que a su llegada, y se ha dirigido a los periodistas con un hasta luego. Durante casi 5 horas ha respondido a las más de 400 preguntas del juez José Castro y durante media hora a las del fiscal anticorrupción Pedro Orrach. También ha contestado a la abogacía del Estado, pero no a las acusaciones. Ha admitido que hizo gastos personales con la tarjeta de Aizón porque entendía que no era ilegal. Ha negado que tengan ninguna cuenta en paraísos fiscales y ha matizado que hubiera rechazado por principio actuar de escudo ante Hacienda. Ha asegurado que cuando el asesor del rey, José Manuel Romero, le pidió en 2006 a Urdangarín que abandonara el Instituto NOS, ella entendió que se trataba de evitar la mala imagen que podía acarrear que la entidad se viera envuelta en polémicas políticas, pero no pensó que su marido hiciera nada ilícito. De hecho, ha defendido que su esposo es un hombre escrupuloso en sus actividades y que ha actuado de manera correcta. Ha dicho que el 1.200.000 euros que recibió de su padre para la compra de la casa de Barcelona son un préstamo que está devolviendo poco a poco. También que era completamente ajena a la gestión fiscal de Aizón y que su propia declaración de la renta se la hace desde siempre un asesor de la Casa Real. En definitiva, una declaración en la que, según su abogado Miguel Roca, ha podido explicarse con todo detalle y se han demostrado varias cosas. La infanta ha declarado. Ha colaborado con la Administración de Justicia. Lo ha hecho sin ningún tipo de privilegios en una causa en la que ha habido gente que ha declarado por escrito y aforada. La infanta no ha tenido ningún aforamiento ni ningún privilegio. Ha estado aquí, ha estado 5 horas por la mañana y 2 y pico por la tarde. Ha contestado todo el mundo y ha contestado desde lo que es su propia verdad. Por el contrario, la abogada de la acusación popular Manos Limpias, Virginia López, ha comentado que la infanta no ha aclarado ni explicado nada, escudándose en el amor a su marido. Damos una acción popular recogida en la Constitución y que estamos representando a millones de ciudadanos que están ahí fuera, que me consta que tienen muchas preguntas que les aseguro que hoy no se les ha respondido absolutamente ninguna. El juez Castro ha precisado que no era el momento de hacer valoración alguna al respecto. No es el momento de hacer ninguna valoración. Cuando llegue el trámite que corresponda, se harán las valoraciones que procedan. Y ha sido aplaudido cuando abandonaba en moto los juzgados. En fin, yo creo que podemos extraer muchísima información y muchas opiniones sobre lo que acabamos de ver ahora mismo, pero para ello es estrictamente necesario que yo les presente a quienes nos acompañan hoy. Hoy nos acompaña Pedro Luis Sánchez Gil, jefe del Departamento de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas noches, Anabel. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho para saludar a mis compañeros de tertulia, con los cuales, con algunos ya he tenido el honor de compartir algunos días. Y, como siempre te digo, daremos nuestra opinión. En este caso, con la cuestión tan peliaguda que nos planteas hoy, pues procuraremos ser cautelosos, porque son asuntos que, aunque conocemos en alguna medida, tanto por la prensa como por determinados, si no el auto completo, que seguramente mi compañero Pedro sí que lo conoce, pero no partes del mismo, pero no tenemos, creo que, una información exhaustiva como para poder. En cualquier caso, será una opinión
y, por supuesto, siempre matizable. Claro, no tenemos información exhaustiva, pero yo creo que sí que suficiente como para emitir pues algún tipo de juicio de valor. Nos acompaña también María del Mar Rodríguez Martínez. Ella es abogada y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Administradores de Fincas. María del Mar, bienvenida. Es tu primera vez aquí. Sí. Y además estoy encantada de que tengamos mujeres también en este debate. Parece que solamente hay hombres dispuestos a debatir. La verdad es que sí, pues mujeres habemos muchas dispuestas a debatir y bueno, y encantada de estar aquí y esperamos que sea un debate con opiniones que enriquezcan a todas las personas que nos vean. Seguro que sí. Bien, pues sin perder más tiempo, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y además amplio seguidor de este proceso. Pedro, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación una vez más, a ti y a Información TV. Decíamos que nos acompañaban 3 abogados y un político y hemos querido que sea un político pues, que nos dé una opinión imparcial sobre lo que está ocurriendo y una opinión no exaltada. Y siempre que buscamos este perfil de político, no sé por qué no sale Fernando Llopis, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante. Fernando, buenas noches. Bueno, buenas noches y ahora mejor noche después de las palabras que me has dicho, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que puede ser interesante porque además ya no solamente el que sean 3 abogados y un político, es que yo tengo una formación más de ingeniería y quizá a veces nos cuesta mucho a este tipo de personas más cuadriculadas pues entender estos vericuetos que seguro que mis compañeros que son profesionales de reconocido prestigio pues nos harán saber tanto a nosotros como a la gente que nos está siguiendo en la televisión. Claro. Bueno, después de ver las imágenes que hemos visto, después de ver, la verdad es que no sé por dónde empezar. Esa previa en la que nos ocupó más cómo bajaría la rampa la infanta, ese momento en el que la baja un poquito en el coche y otro poquito entra, saluda, y luego en el interior de esos juzgados, esa declaración, yo os voy a decir lo que a mí más me ha llamado la atención y luego a partir de aquí me decís vosotros qué es lo que más os ha chocado. A mí lo que más me ha llamado la atención es que se admita todavía que una señora que es infanta de España diga que confía en su marido, que está enamorada de él y que por tanto no va a desconfiar de nada que él le proponga hacer. Pues miren, o la Casa Real tiene que cambiar de asesores o de yernos, una de dos. Pero aquí algo no está funcionando bien. A partir de ahí, esa puede ser una primera opinión por mi parte. Mira, María del Mar, vas a romper tú el fuego, ya que... Pues vamos a ello. Pues comentaros, la entrada, empezando por la entrada de la infanta, pues como tal, entró como una infanta, es decir, si os dais cuenta, la bajada del coche, el saludo, el cuerpo seguro de ella no estaría para muchas sonrisas, pero tiene esa educación y ese porte que le han dado todos los años como infanta y todos los actos en los que va, y efectivamente tanto la entrada como la salida parecía que iba a un acto, es decir, está clavado y estudiado a la perfección esa entrada y salida. Como una infanta ha entrado a los juzgados. Cuando ya está dentro, bueno, se discute el tema de por qué no pasó los detectores, que creo que es una discusión que tampoco admite mayor trascendencia. Pasar el detector como un ciudadano más, bien, pero bueno, también hay muchas personas que no pasan los detectores y está plagado de policías y el tema de seguridad estaba más que visto, ¿no? Pero también ha sentado mal el decir, ¿y por qué no ha pasado el detector como el resto de ciudadanos? Señores, vamos también un poco a diferenciar esto. Y luego lo que es cierto es que durante la declaración de ella, en esas largas horas, se oía de manera intensa desde la calle los pitidos de la gente abucheando. Eso debe dar una cierta tensión ahí dentro, en esa sala, que nosotros no lo percibimos porque creemos que no, que están las salas muy bien acústicamente, no se oye nada, pero se oyen las pitadas, pero fragantemente. Entonces, bueno, son detalles que yo creo que a ella, a la hora de declarar, le tienen que influir de alguna manera. Pero eso sí, lo que tú dices, todo por amor, no me lo explico. No. Yo no me lo explico. O sea, ya me puedes contar. No es posible. No, y más una persona formada como es la infanta, no ¿comprendes? Es que no es que pasaba por allí. Pero todos en nuestra casa sabemos cuál es nuestra economía, sabemos cuánto dinero entra, si entra de una forma o de otra, cuánto nos podemos gastar, qué lujos nos podemos permitir.
Pero es que hasta las preguntas, es que cuando le preguntaba al juez, bueno, pero usted tiene una empresa al 50% con su marido, usted sabe que todo eso pues tiene unas obligaciones tributarias, tiene que firmar una serie de documentos, dice, yo no sé cómo funciona eso, esa gestión yo la desconozco. Yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. A mí me parece un insulto a la inteligencia de todos los ciudadanos. Totalmente. Pero si es que es una persona trabajadora, formada, que en su trabajo está muy cualificada. Y dudo mucho que, aunque sí es verdad que son familias que tienen un stand económico alto, es decir, que los ingresos que puedan entrar en su cuenta corriente, pues no se va a asustar mucho, pero llega un momento que los palacetes no salen de la nada. Es que tiene que ser. A mí lo que me llama mucho la atención, y oye, paso a mis compañeros que no quiero que no os quiero absorber. Bueno, ya les he dicho que pueden ir interviniendo y que pueden ir... Pero yo estoy hablando no tanto como abogada, sino como ciudadana en este momento. Claro. Bien es cierto, porque la cuestión jurídica es otra. Pero Isabel Pantoja, cuando tuvo el juicio y fue condenada, dijo, yo es que tampoco me enteraba de lo que hacía mi compañero. Es el argumento. Y dice, es que yo no lo sabía. Dice, o sea, y yo no lo sabía y he sido condenada. Y la infanta que no lo sabía se presume su inocencia. ¿Qué diferencia hay? Yo quiero hacer una pregunta, y aquí estáis tres abogados. Si a vosotros os llega un caso similar y tenéis que defender, ¿aconsejaríais a vuestros clientes que usaran esa versión? No, es que yo no sabía nada, no me enteraba. Es que tiene muy mala defensa. Si no dice eso, la defensa es muy mala. Tampoco hay otra. Yo creo que a lo mejor es lo que su abogado le ha dicho que diga y le ha dicho que solo se va a poder escapar por ahí. Lo que pasa es que se mezcla la cuestión política y la cuestión jurídica, pero como argumento de defensa me parece completamente correcto. Es normal que ella se defienda así, pero la argumentación que estamos dando más bien es que desde un punto de vista político, pues es una monarquía, es un procedimiento contra una persona que en realidad es política, miembro de la Casa Real, pero es política, y por tanto se mezclan las dos consideraciones. A mí todo el tema me parece aberrante desde el principio y todos los detalles que van surgiendo y se van conociendo. Este es el auto por el que se imputa a la infanta. El auto tiene 240 páginas, ya lo hemos mostrado alguna vez. ¿Cuántas veces ha pasado ese auto por este programa? Claro, pero es que es importante, porque la prueba documental en los procesos es lo esencial. La testifical siempre es relativa, porque se puede mentir testificando, pero los documentos firmados ahí están y la infanta ha firmado muchísimas cosas. Y ahora nos dice, bueno, tenemos la portada del periódico Información de hoy, que ella no sabía nada, de lo que firmaba. Es que además el problema es que ella no es la señora D, él es el señor D. Claro. Quizás en esto es donde entra un poco de confusión, porque ese argumento podría ser más creíble para una persona de 50 años, 60, que es la mujer de, que es un empresario, y el empresario se ocupa de todo, pero aquí es al revés. No, pero yo quiero saber qué clase de asesores tiene la Casa Real, porque por mucho que nos extrañemos, el caso nos ha tenido que pasar por las asesorías de la Casa Real. Pero Anabel, si no dice porque eso... hay una infanta de España implicada en eso. Si no dice eso, ¿qué dice? Es decir, los hechos están ahí, los documentos están firmados. ¿Qué quieres que te diga, Desde un Pedro? punto de vista político, podría decir, no jurídico, político, lo que debería decir es, primero, pido perdón, me he equivocado, hemos cometido un error, vamos a devolver todo el dinero, porque aquí hay también una contradicción gravísima. El Ministerio Fiscal dice que no va a pedir la responsabilidad penal, pero sin embargo sí que va a pedir la responsabilidad civil, que la evalúa en 600.000 euros. ¿Tampoco para Urdangarín la responsabilidad penal? No, sí, claro, la penal sí, por supuesto. La infanta... Son como 17, 19 años de cárcel lo que se le podría pedir, ¿no? Sí, es muy flexible esto, pero en principio las informaciones de prensa apuntan entre 12 y 19 años de prisión. Pero con respecto a la infanta dice que no va a pedir responsabilidad penal, sí va a pedir responsabilidad civil que evalúa en 600.000 euros. No se ha explicado por qué 600.000 euros, porque las cifras son muchísimo más altas, hablamos de varios millones de euros estafados, por lo cual no se entiende por qué tienen que ser solo 600.000. Pero eso también es una gran contradicción, porque si el presidente del gobierno nos aparece en la televisión diciendo la infanta nada, va a salir muy bien,
se está tratando de engañar a los ciudadanos y se nos está tomando por tontos. ¿Estáis todos de acuerdo en que no se pida responsabilidad penal para la infanta? No, yo por lo menos no sé mis compañeros cómo estarán en absoluto de acuerdo. Fernando. Bueno, yo desde mi punto de vista entiendo que la infanta, al no ser una persona aforada, tiene que ser juzgada de la misma forma que cualquier ciudadano español o ciudadana española, y es una cosa que... Menuda laguna se dejaron ahí, ¿eh? Sí, sí. Se les olvidó hacer la Constitución. No, es que la realidad supera la ficción. Claro, al final yo entiendo que pasan muchísimas cosas y yo insisto, como no soy experto en el tema como mis compañeros de debate, sí que me planteo como ciudadano de distintas cosas. Primero, como un proceso de instrucción, porque esto solamente estamos en la instrucción, es tan largo. Es decir, estamos hablando de no sé cuántos meses. No es el más largo de todos, sí. No se miden meses, se miden años. Sí, pero claro, el problema que hay es que estamos hablando de un calvario donde se está poniendo en tela de juicio la responsabilidad de una persona muy importante para el Estado español, nos guste o no, y esto está pasando durante muchos años. Después, el siguiente aspecto a juzgar, a debatir, es si la infanta tiene que pasar por el pasillo ese de los leones, ese del circo romano que tenéis, que cosa que yo no acabo de entender, porque no puede haber formas más discretas para que la señora infanta y cualquier ciudadano que es juzgado pues pueda llegar de manera más tranquila a un juzgado. Yo eso no lo acabo de entender jamás. Es decir, ¿por qué tienes que pasar, además de ser juzgado, o de ser imputado? Pero normalmente no le importa a nadie quién va a declarar. Pero casos, yo muchas veces veo los casos cuando hay personas que se tapan la cara porque nadie quiere ser fotografiado mientras entran a un juzgado. Yo entiendo que eso a lo mejor sí que se podía intentar. Es una rampa peatonal, es una zona peatonal. Es un poco... Sí, pero vayan todos sin coche. No, yo lo que yo no acabo de entender es por qué a lo mejor los técnicos de Hacienda, vimos la semana pasada una foto como iban los tres bajando por el pasillo de los leones. Es un aspecto anecdótico de todas maneras. Yo creo que tú necesitas, por lo menos, ya que puedes contestar las preguntas, pues cierta privacidad, como está pasando en muchos juicios. Después una privacidad que también me hace gracia, tanta seguridad, tanta historia, y al final hay una persona que consigue grabar la declaración. Una, no, tres. Claro, pero es que al final, entonces, yo lo que no acabo de entender es cómo sabiendo... Tenemos esas imágenes, ahora las veremos. Cómo sabiendo que puede pasar eso, con tanta policía y vamos a ver si no pasa por el arco de metal, eso sí, al final se consigue que pase... Se supone que fueron todos registrados, ¿eh? Todos los que estaban en la sala. Mira, yo creo que dijeron, ya que no ha pasado la infanta, que no pase nadie, por no discriminar por el arco, porque si no, no se entiende. Con los medios que hay hoy se puede. En ese caso, porque yo aquí distinguiría dos cosas. Una son los aspectos formales en el procedimiento, en el proceso y otra cosa los aspectos de fondo. Y también los aspectos morales de los aspectos constitutivos de delito. Entre los aspectos formales del procedimiento vemos lo que estamos diciendo de la grabación o no de su declaración. Yo pienso que se debería haber grabado y autorizado por lo menos una parte inicial, incluso alguna pregunta, aunque fuera como documento histórico, y por eso, contrariamente a lo que ha aparecido en la prensa, no veo de esa excelsa gravedad el que una persona haya podido colarse y grabar esto. De repente parece que han soltado todas las alarmas, todo el mundo está indignado, y en España hemos tenido casos, no a nivel institucional posiblemente, pero sí a otros niveles de muchísima trascendencia, donde se ha grabado todo, ha trascendido públicamente y no ha habido. Desde el punto de vista del delito, yo no veo delito en la grabación, pero bueno, a lo mejor algunos dicen que han visto delitos de revelación de secretos, de desobediencia a la autoridad, que por mi parte los creo inexistentes, y es simplemente una persona, para mí, que ha conseguido improcedente, porque el juez lo había prohibido, colarles un gol. Entonces, una pregunta, pero si el juez lo ha prohibido, es por eso. Se supone que tiene que haber cierto delito. Vamos a ver, lo que yo no entiendo es... No, porque... Bueno, pero vamos a ver, lo que no puede ser, ¿se puede grabar o no se puede grabar? El cabreo del juez... No está previsto, creo que para estos supuestos. Y después también... No está previsto, no. Teóricamente se debería haber grabado. Todas las declaraciones se graban. Por tanto, la norma es que se grabe en audio y vídeo. En principio se debería haber grabado. Lo que pasa es que aquí el juez dijo, estimando la solicitud de los abogados de la infanta, que se iba a grabar solamente en audio, pero todas las declaraciones se graban con DVD, vamos. Fijaros una cosa, hace meses os dije yo aquí, no sé si lo recordaréis, hay algún resquicio legal que permite que a la infanta no se le grabe en vídeo declarando, y todos me dijisteis, no. Imposible, ¿verdad? Imposible. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, Pedro, ¿te acuerdas, claro, sí. Y dijisteis todos, no. La libre discrecionalidad. Estaba todo pensado hace meses, además. Bueno, al final lo he grabado. Claro, vamos a verlo, por cierto, vamos a verlo. Ahí está, un poco girada la imagen. Nuestros compañeros de Información TV lo hubieran hecho mejor. Seguro. Pero claro, fue un abogado el que grabó, la grabó un abogado. Sí. Además dicen que está grabado con un, bueno, pues con
con alta tecnología, con un dispositivo de alta tecnología, que nos explican cómo entró, que ya tienen perfectamente identificadas a las 3 personas que han participado en esto y que están todos muy enfadados pues por el hecho de que haya aparecido las imágenes de la infanta. Pues al abogado lo pueden inhabilitar o pueden tener algún tipo de sanción, el compañero que haya hecho esa grabación. Bueno, la cosa disciplinaria es una cuestión, claro. Yo he dicho que delito por lo menos no veo. Y en la pregunta que tú has hecho, Anabel, ya más trascendente respecto del fondo del asunto, donde te digo que yo distinguiría los aspectos morales, y los aspectos morales seguramente todo el mundo aquí, nadie puede salir con la cabeza muy alta, incluso la propia infanta, de cuando es considerado delito. Un delito de estas características requiere una intención, requiere un dolo, y yo de lo que he leído, tanto del auto, que además no creo que se requiriera 200 años, porque el juez dice que se le ha obligado a hacer un tratado procesal. Nadie le ha obligado a hacer un tratado procesal. Si se ha querido lucir haciendo 200 folios será, pues yo qué sé, para lucimiento propio. Pero creo que no era necesario fundamentar una imputación. En este caso, si lo quería hacer, se podía hacer perfectamente en 20 folios en vez de 200. Yo creo que en el fondo del asunto mantendría lo que ya en un programa hace tiempo mantuvimos cuando la audiencia provincial echó abajo el auto de imputación del juez Castro, y yo entiendo que con la Inspección de Hacienda que no hay delito fiscal en lo que yo conozco, y desde luego entiendo también que no hay delito de blanqueo de capitales. Una cuestión es que la infanta pudiera tal vez mirar para otro lado, tal vez poder pensar, pero intencionalidad por ella, de blanquear dinero, ¿no? Y después otra cosa que ha dicho al principio como infanta de España. Yo también creo una cosa, y para mí esto, a partir de ahí, porque para mí es de sentido común, lo establezco como una premisa de la cual hago mis deducciones, y nada hasta ahora de lo que he leído las echan abajo. La educación de la princesa de España no está solamente en las formas, está también en una cuestión muy rigurosa de honestidad en su conducta. Yo estoy convencido de que lo burdo de este procedimiento, es decir, el robo puro y duro, que parece ser que algunos imputan a su marido, de meter directamente en cuentas y en paraísos fiscales y en cuentas propias el dinero del Instituto NOS, eso no lo conocía de ninguna manera ni lo podía conocer la infanta. ¿Y de dónde salía Ella no se puede arriesgar a poner a la corona a su padre y a su hermano en la vergüenza, además su educación se lo impide. Estoy convencido por mi parte pues entonces, que no ha cometido delito, sí que es verdad y simplemente que, ha cometido un error de base que nos decían nuestros profesores de Derecho. Nunca estés en una administración, en una junta directiva de una sociedad, cuando no administras y no diriges. Es un error básico, pero que a veces personas, incluso con el amparo y el asesoramiento que podían tener por parte de la Casa Real y en el mundo en que se mueven, a veces se cometen errores básicos. Y esa confianza puede ser cierta. Y eso de figurar en juntas directivas e incluso al administrador sin administrar es un error de base, pero es un error. Pero un error no es un delito. Y sé que a mucha gente le gustaría que aquí era un delito porque estiman. Si yo estimo también que la justicia es igual para todos, pero simplemente creo que por parte de la infanta Cristina, en lo que yo conozco, no veo delito. Sí, es que no veo cosa delito. Para mí es importante y yo voy no digo que me parezca bien toda su actuación, pero bueno, en primer lugar, cualquiera de nosotros, si nos equivocamos al hacer la declaración de la renta, nos disparan y dicen, no, es que no sabía, o cuando vas por la autopista y te dicen, es que esa señal de 120, que pone 120 no es el precio de las naranjas, sino es la máxima. Hay delitos de imprudencia, pero el blanqueo de capitales no se hace por imprudencia. Pero hay un problema que es lo que ha fallado totalmente, y es los posibles controles de la Casa Real. Yo cuento la experiencia un poco de un partido pequeñito como es UPyD. Tenemos una cantidad muy pequeñita de dinero que se nos asigna al ayuntamiento, y no solamente lo controlamos nosotros, sino desde el partido en Madrid nos controlan cada uno de los gastos que tiene que estar asociado a una factura, porque no se quiere evitar, o se quiere evitar correr riesgos de que pase cualquier cosa, ¿no? Entiendo de que si hay asesores en la Casa Real, le tendrían que haber dicho, oiga usted, señora infanta, ¿qué hace usted con el 50% de estando en NOS? Porque eso es de su empresa. El propio notario le advirtió en el momento de firmar de la imprudencia que cometía si luego había problemas con la sociedad. Y de todas maneras, Pedro, ¿de dónde ha salido el dinero entonces? Es decir, esta señora, tú estás diciendo que el nivel de vida que tenía en el Palacio de Pedralbes, todo eso, él era un jugador de balonmano, Él no era un súper rico. Vamos a ver, ¿de dónde salían los fondos que tenían? ¿Ella eso no lo vio? Es decir, si tú te montas una casa de 8 millones de euros, te gastas 2 millones de euros en reformarla, haces una vida constantemente de grandes lujos, ¿eso ella no lo veía tampoco? ¿No lo sabía? ¿En su casa no se enteraba? No. Y por otra parte, el delito fiscal, vamos a ver, aquí estamos otra vez
Creo que se está confundiendo a los ciudadanos al decir esto, porque el delito fiscal, la frontera está en 120.000 euros al año. Es decir, ¿hasta qué punto? Si la infanta ha defraudado solo en 100.000 euros, ¿no es culpable entonces? Nada, no ha hecho nada, como dice Rajoy, que salga muy bien. No, vamos a ver, si se le piden 600.000 euros de responsabilidad civil, no, los hechos me parece que son serios y no se pueden tampoco trivializar. Nadie comete un delito fiscal por imprudencia. No se comete por imprudencia. Por imprudencia. Y respecto de los fondos, a mí me parece normal que pudiera pensar que el beneficio procedía de contratos que le ofrecían en las empresas participadas por su marido. Me puede parecer a mí totalmente inmoral que tú tengas participación en una empresa que se supone que hace trabajos para una fundación por la que tú, por ser quien es, estás recaudando fondos. Y después te vas a beneficiar a través de una empresa que trabaja por el contrato de arrendamiento de la casa. Vamos a ver, el contrato de arrendamiento, aunque fuera un beneficio, el contrato de arrendamiento de alquiler que se hace a la propia sociedad, el contrato de arrendamiento de la casa donde vive lo firma ella como arrendadora y como arrendataria. ¿Qué pasa? ¿Que es inútil y no sabe lo que está firmando? A lo mejor como excusa te vale el trastorno de los Borbones por ser consanguíneo, si quieres, ¿no? Como ha habido tantos matrimonios consanguíneos, ha alcanzado un nivel de retrasada mental, a lo mejor es eso. Quiero decir, porque el contrato, en estos 240 folios, que me gustaría que te leyeras, porque, bueno, están a disposición. ¿A qué contrato te refieres? El contrato de arrendamiento en el que ella firma como arrendadora y como arrendataria, en los dos conceptos, propietaria y arrendataria, de la casa donde vive, que la arriendan a NOS para de esa manera pagar menos impuestos y una operación totalmente fraudulenta. 4 empleados domésticos que los ponen en NOS y tiene ella las entrevistas personales con los empleados y les dice, no, vamos a pagar en negro, y encima son inmigrantes ilegales. Eso lo han declarado los propios trabajadores. Hay una cantidad de detalles enormes que no me vale, al contrario, no son profesionales ahora, no les pagamos un sueldo, no está encima en la línea de sucesión, pues les debe exigir un plus para pagar a ignorantes retrasados mentales. Para eso mejor no tenemos monarquía. Bueno, yo creo que en ese caso concreto la infanta lo ha negado, que ella les dijera que les iban a pagar en negro. Lo ha negado, claro. Y pero qué declaraciones simplemente. Si eso que dicen, ha contestado 400 preguntas, pero si por todo lo que ha trascendido lo único que ha contestado es, no sé, no me ocupaba de eso. No sé, eso no es contestar las preguntas. Pero una cosa es una cuestión que no debe ser y otra cosa es el delito fiscal. Bueno, a mí no me parece bien. Mucha gente contrata y no está bien y paga en dinero B a muchos empleados. Pero ¿cómo que no está bien? Está muy mal. Pero no comete delito fiscal. Está mal, pero no se comete delito fiscal. Pero ¿qué tiene que ver? Tú vas a la frontera un segundo. Fernando. Yo pienso que el primer problema... No lo digo yo, lo han dicho los inspectores de ¿sabes cuál es el problema? Que no hay delito fiscal. Yo estoy seguro, Pedro, que si en vez de ser la infanta, el que hubiese hecho lo mismo, hubiese sido una persona normal, dirías... al trullo, porque si partimos de la base de que cualquier persona que se equivoca en aspectos tan importantes como comenta el otro Pedro, pues es inocente, pues al final no habría ningún caso. Estamos hablando, mira, escúchame, déjame un segundo, mira, Ana Mato, ministra de Sanidad de este país, que se haya abierto por fraude fiscal, cuando los inspectores de Hacienda dicen que no hay fraude fiscal. Ponme tú un ejemplo, que los jueces actúen de juicio por fraude fiscal. Es que no hay ninguno. Es que en eso se está ofreciendo una visión deformada. Pero di más bien. Pero Pedro, no es cierto, es que lo que estás diciendo no es verdad. Un momento, déjame hablar un segundo. Lo que estás diciendo no es verdad. No es verdad que los inspectores de Hacienda hayan dicho que no hay fraude fiscal, eso es completamente falso. No, completamente falso, al 100%. No sé. Lo que han dicho... Yo leeré mal la prensa. Pues sí, creo que lo lees mal. Porque lo que han dicho es que no excede de 120.000 euros, perdona. ¿Con 100.000 euros, Pedro, se comete fraude fiscal? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que ese fraude fiscal no llega a la escala de ser delictivo. Explícalo así. Me refiero que no hay delito fiscal. Claro, pero tal y como lo dices, fraude fiscal, tal y como lo dices, me refiero, es muy distinto decir no hay delito fiscal. Fraude fiscal tal y como lo estás explicando. Bueno. Constitutivo de delito. Calmémonos un poco. María del Mar, vamos a retomar. María del Mar, ¿qué opinas? Yo lo que opino es que en este procedimiento se ha puesto mucho celo profesional, y especialmente con el tema del Ministerio Fiscal. El número de folios que tiene el auto que dictó el juez, pues mucha de la culpa de que sea tan largo lo tiene que un fiscal está detrás en defensa y no ejerciendo la acusación como siempre se hace con el Ministerio Fiscal, y tenía el problema de
el fiscal, como esto no lo argumente bien, me lo echan para atrás. Y el juez ha estado totalmente presionado por el Ministerio Fiscal. No es normal que en un procedimiento el Ministerio Fiscal no acuse. Eso no se ha visto en la vida. Yo no digo... Perdona, eso tampoco exageremos. Hay muchos procedimientos que no acusa el Ministerio Fiscal. Sí, quiero decir, pero depende. Pero no es lo habitual. Lo que no es normal es lo que hace en este caso, que es que actúa como abogado defensor de la infanta y pide la desimputación, y actúa como claramente abogado defensor. Lo normal es simplemente, en su caso, no acusar. No, Pedro. El fiscal tiene en estos procedimientos como función especial el velar por las garantías procesales de los imputados. Aparte de ejercitar acción penal y, por supuesto, pedir la pena correspondiente, una de sus principales funciones es también velar porque esas garantías se respeten en todo caso. Oye. Creo que ha cumplido estrictamente con su función. Pues veréis entonces a todas las personas que están detenidas en los calabozos, que van a multitud de juicios todos los días y a los que asistimos nosotros, pues el Ministerio Fiscal hace una labor encomiable y el celo profesional solamente lo pone en asuntos muy especiales, porque yo he visto de asuntos de personas de a pie con robos que dices, es que los indicios no son suficientes para hacer acusaciones, y tengo sobre la mesa expedientes que dices, no sé cómo ha llegado este asunto a un juicio, y el fiscal sigue acusando. ¿Por qué? Porque tiene que acusar. No entra, yo no digo que no esté bien su trabajo, pero aquí ha entrado de una manera muy por encima de lo que suele hacer un fiscal en condiciones normales. Totalmente. En multitud de asuntos, además, es posible. A ver, yo creo que tienes razón. Lo que ocurre es que es un caso tan delicado que yo, si tuviera la papeleta del fiscal, no me gustaría que nadie en ningún momento pudiera acusarme de haber tenido ningún tipo de comportamiento, digamos, preferente con la infanta Cristina por el hecho de ser una infanta de España. O sea, creo que hubiera actuado igual que ese fiscal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una infanta de España, y el que ella no responda ante la justicia como responden todos los españoles, pues el único que perjudica es a la propia justicia y a su falta de credibilidad. O sea, sería un golpe muy, muy duro a la credibilidad de la Administración de Justicia. Y no está el horno para bollos. El fiscal ha actuado por el principio de jerarquía, que no es muy sabido esto, pero los telespectadores tendrían que conocer cómo funciona a este respecto la Fiscalía y cómo funcionan los jueces. Un juez del presidente de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca o el presidente del Tribunal Supremo no puede dar instrucciones a otro juez jerárquicamente inferior, en teoría. No le puede decir, tienes que hacerlo esto así, tienes que hacerlo esto de la otra manera. Eso no cabe, sería incluso un tema grave que se hiciera. Hubo un proceso contra la presidenta del Tribunal Constitucional, una denuncia por este motivo. En el caso de la Fiscalía es diferente. El fiscal jefe funciona a nivel nacional, nombrado por el PP, por el gobierno que corresponda. El fiscal jefe puede dar instrucciones al fiscal de Palma de Mallorca y decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y lo que ha ocurrido aquí está claro que es eso, porque hay un deseo muy grande por parte del Partido Popular de que el escándalo de la infanta no les afecte. Porque, recordemos, hablamos de la infanta Urdangarín, pero hay 40 imputados más. Recordemos que se deja fuera, pero está el presidente, expresidente de Baleares, Jaume Matas, al que parece que se le van a pedir como poco 5 años de prisión, y otros muchos políticos del Partido Popular. Y luego la infanta declara y se vuelve a Suiza. ¿Esto cómo se come? Quiero decir... Yo eso lo veo correcto porque no hay ninguna... Si no la acusan, va a volver a España, se va a quedar a vivir en Suiza, va a renunciar a la línea sucesoria. Debería renunciar a la línea sucesoria, pero que se haya ido a Suiza tampoco veo que tenga ningún problema, porque no hay ninguna limitación de desplazamientos. Ella no está en una situación en la que tenga que hacer presentaciones quincenales. Pero ella es una infanta de España, y si defiende su inocencia, ¿por qué tiene que irse a otro país a vivir mientras que se resuelve todo esto? Por donde vas, me parece una falta de respeto. Anabel, no creo que eso vaya a ocurrir, pero tal como está el procedimiento, antes fuera de foco se nos preguntaba, y decía también Fernando, ¿vosotros pensáis que se va a abrir juicio oral? Ahora mismo, tal como están las cosas, lo más lógico sería que el juez abra juicio oral.
Y el auto de procedimiento de juicio oral, cuando abre el juez en el procedimiento abreviado, si se abre el procedimiento abreviado, si sigue el procedimiento abreviado, no es recurrible, habría juicio oral. Ahora bien, el juez dictó un primer auto en el que consideró que no se podía imputar delito fiscal, ni blanqueo, etcétera, a la princesa de España. Después cambió de opinión y el fiscal entendió que no había fundamento suficiente para cambiar un criterio de tanta trascendencia por algunos hechos prácticamente irrelevantes. Claro. Y tal vez ahí pues tuvo que fundamentar y poner ese especial hincapié en decir cómo estás echando abajo lo que tú mismo en un primer auto decías. Y a lo mejor lo quiso fundamentar. En contrapartida, el juez ha considerado hacer ese auto de 200 folios. Pero yo es que sigo en lo que decía antes y a mí me parece de sentido común. Los que estamos aquí, que somos personas, creo que todos de sentido común, podemos pensar realmente que algo tan burdo como es coger los dineros que te dan una administración pública para una fundación y directamente meterlo en tu cuenta para gastarte en lo que te dé la gana, llevarlo a paraísos fiscales, etcétera, etcétera. ¿De eso era consciente la infanta? ¿Tuvo en algún momento conocimiento o intención de que eso era así, tan burdo, lo que es realmente la cuestión de este delito? Pedro, es que no me coge, pero si en mi casa entran, si en mi casa entran 3 y me estoy gastando 5 o 10, yo tendré que averiguar de dónde está saliendo el resto. Tendré que saberlo. Pero déjame una cosa. En el perfil de la princesa. No sé. Le preguntaría algo a su marido. Es pura economía doméstica. Oye, esto lo vamos a poder pagar, este palacete. Esta reforma tan grande, ¿tú crees que es el momento? Lo que cualquier familia. No sé. El desconocimiento de la ley no te impide que tengas que cumplirla. Yo creo que es una cuestión que todos los abogados lo defendéis. Sí. Tú puedes, decir, se basa todo en que tú tienes que resolver. Claro, entonces, el problema es... Pero nunca a efectos de responsabilidad penal. Pero vamos a ver. A ver. Pues ¿cuántas pero Pedro, en la misma situación? Pero Pedro, vamos a ver, ¿cuántas personas están en la misma situación? Quiero decir que los delitos tienen un dolo y una intencionalidad, que no se cometen simplemente por un ignorante. Sí, pero cualquier defraudador de impuestos sí me puede decir que no sabía que estaba defraudando impuestos y que a lo mejor el pagar la factura sin IVA no es un delito o es un pecado. No, desde luego a partir de ahora van a salir de esos así, porque ha dicho, oiga, si la infanta no lo sabía, ¿por qué lo tengo que saber? Una cosa es la intención de defraudar y otra cosa es que no se sepa. Eso va a sentar un precedente. Básicamente, mira, pasó hace poco, Ana Mato, la actual ministra de Sanidad, que eso es increíble, que en un Estado democrático civilizado, pues tengamos una ministra que tampoco sabía cuáles eran los tejemanejes de su esposo. Ahora lo mismo, es que al final hay que tener cierta vergüenza. Ha dimitido un ministro, no recuerdo en qué país europeo, simplemente porque era un ministro de Inmigración y tenía contratada a una persona de manera ilegal. Es decir, al final... Tú puedes haber cometido un error, pero tienes que tener tal vergüenza que no puedes seguir en la misma línea. Y al final el problema que tiene ahora mismo la monarquía es que a pesar de todo lo que ha pasado, no ha hecho ninguna acción que demuestre que está avergonzado de lo que ha pasado. Es decir, bueno, es que no lo sabía, pero es que el problema es que debería saberlo la infanta, debería saberlo todos los asesores de la Casa Real. Lo que no puede ser es que no lo sepa nadie. Y en cualquier caso, Fernando, vamos a ver, si tú no sabes lo que está haciendo tu marido con la empresa, no le firmes absolutamente nada. Es así de sencillo. Si tú no sabes qué está haciendo ese señor, no firmes nada. Mantente al margen con tus funciones de infanta, con tu trabajo de la Caixa, y punto. Fue un error y después se devolverá lo que los tribunales digan. Pero ¿cómo que después se devolverá lo que los tribunales digan? De momento no se ha devuelto absolutamente nada. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, que están los ánimos muy exaltados. Señores, nos vamos a publicidad. Un vasito de agua, pero sin moverse del sofá ni nada, porque volvemos en unos minutos. Hasta ahora.